Pues creo que esto ya, ya está listo. El audio está puesto. Voy a confirmarlo, disculpad. Sí, el audio está puesto y la presentación se está compartiendo. No, esta no es la idea. Mm, Esta sí es la idea. Vale, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Em, no hay alumnos conectados. Entiendo que la totalidad de ustedes lo verán después de manera diferida. A ver si puedo quitar el. Vale, a ver si voy a quitar la barra de herramientas del Mac abajo. Decía, perdonad, que entiendo que la mayoría de ustedes lo verán posteriormente en diferido, lo cual, bueno, les saludo. Cualquier cosa quedaré a su disposición posteriormente en el chat y también por correo electrónico, ¿no? El tema que nos ocupa esta tarde dentro de la asignatura de tumores sólidos 2, que es el tema 14, es la histiocytosis de las células de Langerhans. En primer lugar, agradezco a UNIR, ¿no?, la participación, ¿no?, que me haya ofrecido la participación en este máster. Es un auténtico placer para mí. Soy Iván López Torija, de la unidad de hematoncología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, y responsable de la unidad de trasplante pediátrico también, además de profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es mi correo electrónico, que quedo a su entera disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme cualquiera de ustedes, ¿vale? Sin más, ya empezamos al tema que nos ocupa, la histiocytosis de las células de Langerhans, pero antes de meterme, ¿no?, más enjundia con la temática, ¿no?, quiero hacer un poco de parálisis o de parar un poco, ¿no?, a explicar brevemente, ¿no?, todo esto. ¿Qué es esto, no? Que este es el sistema mononuclear fagocítico, ¿no?, más o menos detallado. Em, Sabéis que dentro, ¿no?, de este sistema forman parte, ¿no?, los monocitos, los macrófagos e histiocytos de distintos tejidos, del hueso, de la microglía, las células de Kupffer en el hígado, macrófagos en pulmón, también en médula ósea, en vasos, en pleura, peritoneo, riñón, ¿no? Y las células dendríticas que están más digeridas, o sea, más presentes, ¿no?, en médula ósea, sangre periférica, pero que también están muy presentes, y lo vamos a ver, ¿no?, en esta patología que nos ocupa, ¿no?, en los tejidos. Estas son las células de Langerhans o las células dendríticas, ¿no? Este sistema mononuclear fagocítico tiene una función principal que no está muy escondida, ¿no?, que es la fagocitosis. Tiene una función antimicrobio, una función microbicida, ¿vale? Y una función también de aclaramiento de patógenos, ¿no? Aclaramiento entre comillas, ¿no? Pero también hay una mediación tanto en inflamación como en respuesta inmune, con lo cual cualquier cosita que vaya a tocar este sistema mononuclear fagocítico, pues no va a sorprender, ¿no?, que la clínica sea inflamatoria o una respuesta de inmunidad sobrepasada, ¿no?, una respuesta de hiperinmunidad. Entre comillas también esto, ¿no? Además, también tiene una labor fisiológica en la estimulación de la granulopoiesis. ¿Por qué cuento todo esto? Pues bueno, pues porque las histiocytosis están directamente ligadas con este sistema mononuclear fagocítico. No hay una única histiocytosis, ¿no? Las enfermedades de depósito están englobadas dentro de este conjunto de enfermedades, ¿no?, como enfermedades de histiocytosis acumulativa, como el Gaucher, el Niemann-Pick o el Fabry, que no vamos a entrar ni por asomo. Y luego están las histiocytosis malignas en el otro extremo, que es el sarcoma histiocítico, que tampoco nos ocupa esta tarde. Sin embargo, lo que sí nos va a ocupar la hora de hoy y la del próximo viernes no van a ser esas histiocytosis proliferativas, a saber, la histiocytosis de Langerhans y la linfohistiocytosis hemofagocítica, el HLH o el síndrome hemofagocítico. ¿Vale? Entonces, tras esta breve introducción, para un poco no localizarnos en el tema, pues este es el índice de la clase en la que vamos a, o sea, del índice del tema este que nos está ocupando, ¿no?, de la histiocytosis de células Langerhans.
Me encantaría deciros que hay grandes avances, me encantaría decir que es el trending topic de congresos, de reuniones internacionales. No lo es, no es esta la clase ni en la que encontrar eso. Sin embargo, no es un tema interesante que los últimos, claro, que las últimas actualizaciones vienen del año 2000, 2010, 2015. Sin embargo, bueno. Sí que tiene como pequeñas cosas, ¿no? Que en la que poco a poco pues nos vamos moviendo y desde luego sí que es un tema, una vez que lo conoces bien, resulta bastante interesante. Me voy a detener brevemente, porque creo que sí que es un poco donde tiene más la enjundia esta patología, ¿no? En hablar de la fisiopatogenia. Manifestaciones clínicas no hay nada nuevo, lleva siendo lo mismo eternamente, las tenéis en los apuntes, pasaremos brevemente sobre ellas, hablaremos también un poco del enfoque diagnóstico, del manejo de las formas leves y de las multisistémicas, en la que tampoco hay, sí, quizá en las multisistémicas, ¿no? Por lo que hablaremos después de los inhibidores de BRAF, ¿no? Em, sí que hay, ¿no? Ciertas actualizaciones, ¿no? Pero también os digo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Como del año 2010. De hecho, el protocolo actual de tratamiento es el mismo desde hace más de 10 años. Y lo que sí nos vamos a detener, siendo este es un máster en avances, ¿no? En hematología y oncología pediátrica, ¿no? En esa complicación, esa manifestación clínica de la histiocytosis de células de Langerhans, que aunque poco frecuente, es absolutamente temida y desoladora, que son las afectaciones de la histiocytosis en el sistema nervioso central. Y luego, brevemente, antes de terminar, hablaremos de estas secuelas a largo plazo, ¿no? En cuanto a la etiología y la fisiopatogenia, pues esta heterogeneidad clínica que tienen las histiocitosis, desde formas leves hasta formas altamente amenazantes para la vida, nuestras formas multisistémicas, pues había llegado un poco a pensar que el origen de la fisiopatología estuviera en una disregulación inmune, a- aparte, ¿no? Por estas lesiones que tenían una morfología benigna, porque, bueno, tenía un gran papel en la participación especialmente de linfocitos T activados. Am, que además producían a nivel local fibrosis, necrosis, osteolisis en el caso de que se produjera en el hueso, y a nivel de anatomía patológica se vio un gran infiltrado inflamatorio, como siempre que está el sistema mononuclear fagocítico activado, ¿no? Se veía como mucho infiltrado, ¿no? Inflamatorio alrededor de estas lesiones a nivel de la anatomía patológica. Pero, y aquí viene la gran novedad, en el año 2000, 2010, ¿no? Se empezó a evidenciar una clonalidad en estas células, ¿no? Que producían la histiocytosis de células de Langerhans. Y esto se evidenció, ¿no? Por la mutación en el oncogen BRAF en un 60%, 55-60% de los pacientes, dependiendo de los trabajos. Los pioneros de estos fueron los del grupo de Estados Unidos, ¿no? También se vio, eso ya más a posteriori, que de esos 60, 55-60% de pacientes que no tenían la mutación de BRAF, pues tenían otras mutaciones, especialmente la MAP2, ¿no? También otras como el AL, la Mac3, ¿no? Todas estas que están aquí enumeradas, ¿no? Pero fundamentalmente el Alberraz, ¿no? Y la MAP quinasa, ¿no? De tal manera que eso lleva a que ya en el momento actual, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la última actualización del año 2024, a la histocitosis de las células de Langerhans se la considere clonal y se la considere una neoplasia hematológica de origen mieloide, ¿vale? El origen de la célula, pues depende un poco ¿no? Parece que definen un poco la gravedad clínica, ¿no? De este cuadro. Parece más que las formas graves sucede la mutación en progenitores hematopoyéticos o precursores mieloides, y estas fórmulas leves ya vienen, ¿no? De esa célula residente en el órgano afecto de la histiocytosis, ¿no? Donde se crea la lesión de esa histiocytosis. Pero lo que sí que está claro es que hay un mecanismo molecular que lleva a la activación de la vía de RAS, que actúa o interfiere en señales de proliferación y supervivencia de estas células mieloides y activa precursores de la célula dendrítica. Aquí lo podemos ver en un esquema. Me voy a quitar yo de aquí para verlo mejor. Aquí, ¿no? Aquí vemos en este esquema, ¿no? Que la célula implicada va a definir un poco la forma clínica de la gravedad, pero en cualquiera de los casos son precursores de esta célula dendrítica, ¿no? Que ya se acumulará en los tejidos y será la que dé, ¿no? Una histiocitosis en lesión única que luego veremos, ¿no? Ese es un poco el modelo celular y molecular que se propone para el desarrollo de estas alteraciones, ¿vale? Con la vía de activación de RAS.
puedo ir para atrás. Vale. Y esto, esta vía de activación o este mecanismo no propuesto, lo que hace al final no es que haya mutaciones que alteren la respuesta inducida por los receptores TLR, los receptores de tipo Toll, los receptores Toll-like receptor. De tal manera que ya nos alejamos un poco, ¿no? de esta teoría reactiva de regulación inmune que se propone inicialmente y hacemos como un modelo más integrador que activa, ¿no? las mutaciones en estos oncogenes como una respuesta, con una respuesta inflamatoria local dependiente, ¿no? Como veíamos aquí, de la célula implicada que hace que la heterogeneidad clínica pueda ser explicada más allá del hecho de la disregulación inmune. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya pasamos al segundo punto de la clase, de la charla, ¿no? Nada nuevo. La histiocytosis de células de Langerhans es considerada gran simuladora. Cualquier cosa puede suceder, ¿no? Va desde una alteración unifocal, que por suerte es la mayoría de los casos, un granuloma, generalmente en hueso, menos frecuente en ganglio, en hígado o en piel, a que haya una afectación multifocal en un mismo sistema o, la más temida, pero también la más infrecuente, ¿no? Que haya una afectación multisistémica de varios órganos. En ese caso, los más frecuentemente afectados son el hueso y la piel, seguidos de los ganglios linfáticos, hígado, bazo, médula ósea. ¿Vale? Este cuadro está sacado del libro del profesor Madero, ¿no? Que es el mismo que tenéis en los apuntes, ¿no? Dirige un poco la presentación clínica en función del órgano afecto y las pruebas que nos pueden llevar al diagnóstico. Es una patología que puede llegar, no es la típica que llega directamente al oncólogo, ¿no? Puede llegar desde distintas especialidades médicas. No voy a ahondar mucho más en esto, está en los apuntes, lleva siendo lo mismo durante mucho tiempo y creo que esto lo podéis trabajar vosotros y centrarnos en otros pequeños detalles. ¿Qué se considera órganos de riesgo, ¿no? Que esto sí que va a ser importante, sobre todo a la hora de buscar la clasificación para dirigir el tratamiento mejor, el mejor tratamiento, ¿no? Pues se consideran órganos de riesgo el sistema hematopoyético, el hígado y el bazo. Los pulmones no se consideran un órgano de riesgo, si por sí mismos solo están afectados, tienen un pronóstico bastante favorable, no es un riesgo, digamos. Y luego, pues sí, que el sistema nervioso central está considerado, pero como vamos a dedicar una parte, ¿no? de la clase a sus especificidades, digamos, pues luego lo volvemos a tratar. Pero realmente estos son los tres órganos importantes considerados de riesgo, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo llegamos al diagnóstico de esta complicación, de esta histiocytosis de células de Langerhans? Pues bueno, pues absolutamente importante, como siempre, hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica explorando, ¿no? En qué órganos puede haber afectación por estos histocitos, por estas células, ¿no? Por estas células dendríticas mieloides. Perdón. Debemos revisar cualquier alteración cutánea, cualquier alteración ósea, fiebres, adenomegalia, citopenias, diarrea, temas en el sistema nervioso central. Es muy frecuente la diabetes insípida, explorar la poliuria, la polidipsia. Cualquier cambio neurológico, por sutil que sea, luego lo veremos, puede ser compatible con una alteración clínica por histiocytosis, ¿vale? Y luego, pues los fallos de Medro por las alteraciones en el sistema nervioso central, ¿vale? Recordemos que las lesiones en piel y en hueso suelen ser las más frecuentes, únicas o multisistémicas, pero en cualquiera de los casos son órganos frecuentemente afectados. Y el diagnóstico definitivo, pues nos lo dará la biopsia. La biopsia de una lesión, de cualquiera, ¿no? Que histológicamente va a tener, ¿no? ese infiltrado, ¿no? Ese infiltrado inflamatorio y que a nivel de inmunistoquímica, bueno, pues dará positividad fundamentalmente a CD1A y CD207, ese 100 también podrá tener positividad, ¿vale? La única excepción para llegar a un diagnóstico con la biopsia es aquellas lesiones vertebrales que puedan tener un alto riesgo a la hora de pincharlas, que en este caso, pues no recomendable, pero no necesaria, hacer la biopsia y se hará el diagnóstico pues por exclusión. Estas son
la anatomía patológica, ¿no? Y las lesiones que podemos ver en las muestras, ¿no? Para el diagnóstico de la histiocytosis, ¿vale? De este trabajo publicado en el New England en el año 2018. Y en el momento en el que estamos, pues además de esa biopsia, es necesario la realización de estudios moleculares, pues para estudiar al menos el BRAF y la alteración en las MAP quinasa, porque sobre todo va a tener relevancia pronóstica y terapéutica, va a definir la probabilidad o posibilidad, lo veremos después, de progresión a histiocytosis neurodegenerativas y bueno, en el caso del BRAF, pues bueno, las enfermedades suelen ser más graves y ya se ha asociado el riesgo de recaída de esta histiocytosis, ¿no? A las lesiones o las enfermedades que tienen alteración, que por otro lado es la más frecuente, ¿no? En el BRAF, ¿vale? Para realizar el estudio de extensión y definir si esta enfermedad es multisistémica o no y estos órganos de riesgo, pues es necesario estudiar cada órgano de forma específica, algunos de manera dirigida y otros en caso de que haya sospecha clínica. A nivel de radiología, pues bueno, todo iniciará por una radiología simple, es necesario la realización de TAG y recomendable la resonancia magnética para huesos y partes blandas. Lo que desde luego sí que es recomendable es que se haga el estudio, el seguimiento con la misma técnica diagnóstica que se hizo la evaluación. No es necesario estudiar más zonas más allá de las afectadas, salvo que la clínica nos lo justifique. Y luego, pues bueno, pues en función de lo que veamos, podremos hacer estudios dirigidos, ¿no? En caso de sospechar diabetes insípida o alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario, pues haremos resonancia magnética cerebral o estudios hormonales específicos. Lo mismo para estudiar el sistema nervioso central en el caso de que veamos alguna alteración que pueda ser compatible. A nivel pulmonar, pues las pruebas funcionales y a veces lavado broncoalveolar. O a nivel digestivo, que también puede estar alterado, pues o gastro o colonoscopia. ¿Cómo se manejan las formas leves de la enfermedad? Pues bueno, pues depende del órgano, ¿no? Que esté afectado, ¿no? En el caso de la histiocytosis de células de Langerhans aislada, pues una estrategia inicial puede ser observación con un seguimiento estrecho. En la mayoría de casos con la resección es suficiente, a la vez que se diagnostica, se reseca y suele ser más que suficiente. Y solo pasaremos a tratar, hablamos de la lesión cutánea aislada, ¿eh? Aquellos casos, ¿no? En los que sea sintomático, con primera línea con corticoide tópico, con un corticoide no se le niega a nadie. Las formas refractarias probablemente pueda ser necesario utilizar, refractarias son muy clínicas, puede ser necesario utilizar quimioterapia como mercaptopurina, metotrexate, hidroxiurea o talidomida. Y en los casos en los que sea una lesión muy intensa y altamente sintomática, pues combinaciones de esteroides y vinblastina, que es el tratamiento estándar, ¿no? de la histiocytosis, ¿vale? Saber que estas formas cutáneas no desdeñable, un porcentaje no desdeñable, pueden evolucionar hasta formas multisistémicas, especialmente aquellas que tengan la mutación en el cogen BRAF, con lo cual, pues, por eso es importante, ¿no? Catalogar al inicio, ¿no? Hacer estos estudios moleculares, ¿no? Las histiocytosis, insisto, localizadas con compromiso esquelético, también se puede hacer observación y seguimiento si no es sintomática. La mayoría de ellas, muchas, diría que la mayoría, bastantes, no, mejoran tras biopsiarla. Y bueno, pues trataremos aquellas que sean sintomáticas, que tengan dolor, discapacidad, compresión medular o una alta deformidad de esa afectación, ¿vale? Y lo haremos, bueno, pues en función de la localización en la que se encuentre, ¿no? En este caso, perdón, el riesgo de activación o el riesgo de evolución a multisistémica pues es más bajo que en las cutáneas. En el caso de afectaciones ganglionares, que era el tercer órgano en afectación, ¿no? El tratamiento de lesiones, la extirpación quirúrgica. Y en cuanto al pulmón,
que recuerdo que no es un órgano de riesgo y que por sí mismo, si no hay asociación de otro órgano, no se considera órgano de riesgo y la evolución es bastante favorable. En pacientes adolescentes, adultos también, pero como no nos ocupa, el principal factor o el principal factor de buena evolución, ¿no? Es el abandono del tabaquismo y en casos de pacientes sintomáticos, pues podemos utilizar quimioterapia que, pues bueno, normalmente la evolución es bastante favorable, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo miramos estas lesiones ocupantes del sistema nervioso central? Que no la forma degenerativa. Hablamos de LOES en el sistema nervioso central, que también puede ser, lo veremos después, que también puede ser una manifestación neurológica de esta histiocytosis, ¿no? Fundamentalmente, como hemos dicho, en la región hipotálamo hipofisaria. Se puede operar, pues puede ser curativo, pero por localización, por accesibilidad o por secuelas, pues esto a veces no se debe o no se puede realizar. Entonces, bueno, pues utilizaremos fármacos, drogas como la vinblastina corticoide clásico, vincristina la C, aunque también se ha probado y se ha utilizado la cladibrina en monoterapia, ¿vale? ¿Qué ocurre con la diabetes insípida central, que es un síntoma frecuente de la histiocytosis? Pues bueno, saber que es poco predecible porque puede aparecer incluso antes de la propia lesión o incluso tras la lesión, que cuando aparece, y lo veremos después, es uno de los síntomas clásicos de asociación a posteriori en una histiocytosis neurodegenerativa, que insisto, es poco frecuente pero absolutamente devastadora. Pero sí que saber que las terapias dirigidas a la histiocytosis de células de Langerhans no revierten la diabetes insípida, con lo cual, si hay diabetes insípida, no se recomienda tratarla como una histiocytosis porque realmente, digamos que el tratamiento no tiene por qué revertir la diabetes insípida. ¿Vale? Perdonad, voy a ver un trago de agua. Pero aquí haría un parón y preguntaría a alguien de la audiencia si tiene alguna duda para reconducir un poco esto. Pero bueno, como no hay audiencia, pues paro y bebo agua. Paro y bebo agua, ¿no? Para continuar con el manejo de estas formas multisistémicas, ¿no? Ya lo hemos dicho, el protocolo que utilizamos es desde el año 2011, con una actualización, con una adenda, ¿no? En el año 2016. Básicamente llevamos 10 años utilizando el mismo protocolo, con lo cual no hay nada nuevo. Es un protocolo que incluye todas las formas multisistémicas, incluyendo los casos refractarios y recidivantes. A nivel nacional, el protocolo es la SIOP, la sociedad, perdón, la SEOP, la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica, que todos ustedes conocen, ¿no? Hay una participación de 27 centros que se coordinan desde el Hospital de Cruces con la doctora Astigarraga, ¿vale? Con apoyo de las plataformas de ensayos clínicos de SEOP y SCREAM. El protocolo nos clasifica, no me voy a meter en eso, porque es un sistema denso de clasificación por estratos, ¿no? Que se puede disponer que es leerse el protocolo y mirarlo, no tiene más, pero lo hace según la extensión y los órganos afectos, y al final el objetivo que tenemos en estas fórmulas multisistémicas, pues es eliminar la clonalidad causante, ¿no? de la patología, y para eso pues será necesario utilizar quimioterapia, y como ya he dicho, pues lleva haciendo la misma quimioterapia durante muchos años, quimioterapia con cortis y vinblastina, que son los dos fármacos más utilizados en este. Es verdad que las respuestas son excelentes, son muy buenas respuestas. Es necesario, y en esto sí que es verdad que como con otras patologías es más difícil englobarlas dentro de tratamientos multidisciplinares o grupos cooperativos, que es la idea, pues en este caso pues la cosa se ha hecho bien, tanto en grupos españoles con SEOP a la cabeza, como en los grupos internacionales, que es el protocolo, ¿no? actual vigente, ¿no? Liderado, perdón, desde el grupo austriaco.
¿Cuáles son los resultados en estos tratamientos? ¿No? Lo que comentamos antes, resultados excelentes, una supervivencia global del LCH3, que es el previo al que estamos utilizando, que son los datos que están publicados, de hasta el 99% en aquellos casos en los que no están afectados los órganos de riesgo. Recordad, uy, me tenéis de marcha. Sistema hematopoyético, hígado y bazo, que son esos órganos de riesgo, pues bueno, cuando están afectados, la supervivencia global cae un poco hasta el 84%. Los resultados de este ensayo, las aportaciones que nos hacía es que el metotrexate o añadir metotrexate no aportaba ningún beneficio adicional, que prolongar las recaídas, perdón, prolongar la terapia reducía, ¿no? Las recaídas, ¿no? Y que en los casos de afectación gastrointestinal, que no es la más frecuente, pero sin embargo, pues sí que había un pronóstico negativo asociado, ¿no? Y actualmente, pues creo que el reto principal que tenemos sobre la mesa, ¿no? Es que hasta un 40% de los pacientes o bien son refractarios o bien recaen, y es donde no aparecen las terapias, la terapia de rescate. Y eso es verdad que desde que ha habido terapias dirigidas hacia maquinasa, hacia inhibidores de maquinasa como el dabrafenib, el trametinib, el bemurafenib. Pues bueno, este panorama un poco de estas recaídas y de estas refractarias pues ha cambiado. Clásicamente, tratamientos de rescate se utilizaba la cladibrina o la citarabina, también la clofalabina, en algunos casos hasta el trasplante de precursores hematopoyéticos, pero bueno, es verdad que con las terapias dirigidas pues hay unas altas tasas, ¿no? Y además bastante rápidas de eficacia de curación en estas formas de recaídas refractarias. El problema que todavía tenemos con estos inhibidores, ¿no? Es cuándo quitarlos, porque sí que se sabe y se ve, ¿no? Que tras la suspensión hay casos de recaída. Con lo cual, pues bueno, todavía eso es como el reto abierto. Y para eso es absolutamente necesario, ¿no? Los grupos colaborativos, pero también los ensayos clínicos, ¿no? Que confirmen la seguridad y la eficacia de estas terapias. Por supuesto, la duración y el momento óptimo de la retirada probablemente también está edificado por riesgos, ¿no? Y explorar si hay mejoría de la combinación de estos dabrafenitos, de estos inhibidores de MAC, ¿no? Con quimioterapias, si estos resultados mejoran. Que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, que después veremos lo que digo, ¿no? Que hay ciertas novedades, pues bueno, se ha visto que pueda ser eficaz, ¿no? Y ahora pues vamos a pasar, ¿no? En la última parte de la clase, ¿no? A hablar de esta afectación del sistema nervioso central de la histiocytosis de células de Langerhans. Hay dos grandes formas de que ese sistema nervioso central se afecte. Una de ellas, ¿no? La hemos tratado anteriormente. Son estas lesiones ocupantes de espacio, como vemos aquí. ¿Vale? Muy típico esta de, ¿no? En el tallo hipofisario y neurohipófisis, que, bueno, ocupa, ¿no? El 45% de los casos en los que hay una afectación del sistema nervioso central. Y la otra es la gran temida, insisto, muy poco frecuente, ahora veremos, pero absolutamente desastrosa, que es la histiocytosis neurodegenerativa. 45% una, 45% de la otra, no salen los cálculos. Bueno, pues efectivamente es que hay un 10% de los mismos, ¿no? En el que se pueden suceder ambas formas, es decir, lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central como manifestación de esta histiocytosis, además de esta forma grave y devastadora que es la enfermedad neurodegenerativa. Y ahora vamos a centrarnos en ella, en esta, ¿no? En esta enfermedad neurodegenerativa. Este es un trabajo del año 2018 del grupo de Texas, que luego posteriormente volveremos a él, quedárnoslo con él, porque vamos a comentar como los dos grandes trabajos que abordan, ¿no? Esta afectación del sistema nervioso central, esta neurodegeneración, ¿no? Asociada a la histiocytosis. Y ahora vamos a ir a este es del grupo francés, es un grupo que tiene muy bien estudiadas y muy bien descritas las histiocytosis, de los cuales hemos aprendido bastante, ¿no? Estos son su incidencia,
en la gráfica A, en esta corte francesa, ¿no? Aquí en la parte inferior vemos la afectación clínica, o sea, perdón, la enfermedad neurodegenerativa clínica, ¿no? Y vemos desde luego que los casos no son de uno al año, en centros, ¿no? Que hablamos de que, o sea, en registros, ¿no? En los que hay cerca de setenta pacientes por año, con lo cual, pues bueno, pues la incidencia pues es baja, ¿no? Está aquí marcada con esta línea azul, miradlo, es bastante llamativo, por eso dejé este cuadro. Sin embargo, y esto es lo que hace también difícil este cuadro, como vemos en esta gráfica de la derecha, en esta gráfica B, conforme va pasando los años, la incidencia aumenta hasta el 6% a los 15 años del diagnóstico, o sea, perdón, sí, a los 15 años desde el diagnóstico, con lo cual, pues bueno, cuidado con esto y muy importante, ¿no? En el seguimiento de estos pacientes. ¿Cuál es la clínica que nos debe preocupar o que nos debe guiar, ¿no? Pues en la mayoría de los casos son síntomas neurológicos que se pueden considerar o que podríamos determinar evidentes, ¿no? Síntomas muy, muy de alteración del cerebelo, espasticidad, tetraparesia y en algunos casos hasta incluso convulsiones, ¿vale? Pero luego hay otro pool de síntomas que son estos síntomas psicopsiquiátricos y neurocognitivos que quizás están más infradiagnosticados, menos diagnosticados, menos revisados, ¿no? Porque, pues bueno, pues son síntomas como la depresión, alteraciones del humor, del comportamiento, ¿no? Que a veces se diluyen. Ahí pone ideas suicidas, que a veces se diluyen con otros síntomas o con otras. O sea, que son síntomas, perdón, que no son exclusivos, ¿no? Y que a veces se pueden diluir con la propia enfermedad, con los tratamientos, ¿no? Especialmente la cuestión neurocognitiva, ¿no? Y creo que hay que explorarla y dirigirnos muy a ellas. Hay escalas regladas, ¿no? Para estas valoraciones y que tenerlo, pues, muy, muy en cuenta y considerarlo. Generalmente, como en cualquier lesión del sistema nervioso central, y eso os lo habrán dicho hasta la saciedad, ¿no? Cuando se han hablado de los tumores cerebrales, pero en este caso también es importante tenerlo en cuenta, porque quizá haya un infradiagnóstico de estas alteraciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué se considera factor de riesgo? ¿No? Pero hemos dicho, esto con los años puede suceder, por suerte es bastante infrecuente, pero sí que ese riesgo parece que pueda estar aumentado, ¿no? Con el paso del tiempo. Pues bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados en una histiocytosis para que después evolucione una forma neurodegenerativa? Pues son estos tres: la diabetes insípida, la afectación en los huesos de órbita o base de cráneo y, esto también es del mismo grupo francés, ¿no? Vieron estos factores de riesgo clásicos como, ¿no? La afectación de esta pituitaria, ¿no? Aquí está, sí, la afectación y los datos, la afectación clínica, ¿no? En alguna parte están la base del cráneo que no veo aquí. Del cráneo y órbita, ¿no? O sea, que sí que estén afectados, que es la línea verde, o que no estén afectados. Y, ¿no? Analizaron qué sucedía con aquellos casos, ¿no? En los que había una mutación o una alteración en la vía, en el oncogene BRAF, ¿no? Y también vieron que efectivamente la afectación neurodegenerativa era mayor en aquellos casos en los que el BRAF estaba mutado. Pues que resulta que este riesgo se eleva bastante si están implicadas todos los factores de riesgo. Es decir, si además de tener una diabetes insípida o además de tener una afectación de la órbita o la base del cráneo, tienes la mutación BRAF, cuidado, que la incidencia de enfermedad neurodegenerativa se puede elevar hasta el 33% de los casos. Estamos hablando de uno de cada tres pacientes, que no es nada desdeñable esta aproximación. De tal manera que
además de estos factores de riesgo clásicos como la diabetes insípida o la afectación de órbita y base del cráneo, es necesario sumar la mutación en BRAF, que ya sabemos que tenía más riesgo de recidiva o de refractariedad. Además, también hay más riesgo de progresión a enfermedad neurodegenerativa. Por eso es tan importante, ¿no?, considerarla al principio y analizarla, estudiar estas vías moleculares, que eso ya se hace de base. ¿Por qué sucede? Y aquí también viene una cosa bastante interesante, si es muy de la etiopatogenia, ¿no? Para entender luego, más fácil entender manifestaciones clínicas y entender tratamiento, ¿no? ¿Por qué pasa esto de progresión o esta afectación neurodegenerativa en esta histiocitosis, ¿no? Pues bueno, clásicamente se ha pensado, pues bueno, no sé dónde ponerme. Me pondré aquí. Clásicamente se ha pensado, ¿no? Por las biopsias, bueno, pues no lo pondré ahí porque no se verá como, ¿dónde estás? Que no te veo, como aquí, ¿no? Que ese infiltrado perivascular, que además era una acumulación de linfocitos T, de linfocitos CD3, especialmente TCD8, más que sí que se veía, ¿no? Una afectación macrofágica, pero no expresaban el marcador CD1A clásico de esta histiocitosis del que hemos hablado, que había que perseguir este C1 y C207 en sangre en biopsia de las lesiones activadas. Pues bueno, se formó, se consideró esta enfermedad neurodegenerativa pues como un síndrome paraneoplásico. Claro, esto con otra dificultad añadida, y es que tú puedes tener, esto es lo difícil también, ¿no? Puedes tener imágenes alteradas en el sistema nervioso central, que hay una alteración de resonancia magnética, pero que no haya clínica compatible, ¿no? Y luego, esto es lo que conocemos como la ACI, y luego están las LACs, que son estas lesiones de histiocitosis que asocian síntomas en el sistema nervioso central que son anormales, ¿vale? Esto lo trata muy bien, ¿no? Este trabajo que está hecho, ¿no?, en la colaboración de SIOF, en el consorcio de histocitosis americano, ¿no? Que trata muy bien la dificultad añadida de esto, ¿no? Porque puede haber imagen sin signo, sin clínica o clínica, ¿no? Que no tenga un correlato claro con la imagen o que sí que lo tenga, ¿no? Esto hace que, pues eso, que esta etiopatogenia no sea más complicada. Aquí es donde volvemos, donde traemos, ¿no?, este trabajo del grupo de Texas, ¿no?, que había presentado al inicio de la clase. Y es que, claro, eh, se hablaba de esta paraneoplasia, ¿no? Pero en el año 2010-2012 ya se evidencia la mutación de BRAF, ¿no? Como etiopatogenia, ¿no?, de esta enfermedad, de la histiocitosis de células de Langerhans. Entonces surge pues un interés evidente de saber qué está pasando en el sistema nervioso central, ¿no?, con esta mutación, ¿no? Y efectivamente se demuestra, ¿no?, en este trabajo publicado en 2018, pero que ya había sido previamente presentado en reuniones, ¿no?, que esta mutación BRAF también está presente en las biopsias de pacientes con afectación de histiocitosis a nivel central, de histiocitosis neurodegenerativa. Con lo cual, quizá ya no sea tan paraneoplásico y sea bueno, en el centro. ¿Qué hacerme con mi cara? Perdonadme, ¿eh? Estoy volviendo loco. Que sea, voy. Al comprobar esta presencia, ¿no?, de BRAF en las muestras de biopsia de estos pacientes, pues empieza a pensar que efectivamente esto ya no sea tan paraneoplásico, sino que, bueno, pues sí que haya clonalidad. Y además, este grupo demuestra que esta mutación BRAF se podía o se puede detectar tanto a nivel del sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, como también en sangre periférica. Aquí vemos estos dos casos, ¿no?, en los que se demuestra esta presencia de la mutación de BRAF, se puede diagnosticar o detectar, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo. Y van más allá y nos presentan, ¿no?, la evidencia de 4 pacientes con una enfermedad neurodegenerativa tratadas con BRAF, en las que hay una evolución, ¿no?, de las lesiones pre y post tratamiento con inhibidores de BRAF.
Con lo cual ya no se trata de un síndrome paraneoplásico, sino que hay evidencia de clonalidad a nivel de esas lesiones. Y ahora aquí viene la gran enjundia y es cómo o de dónde salen o cómo llegan esos macrófagos al sistema nervioso central. Fantástico este trabajo, os lo dejo aquí citado, y este esquema para explicar estas teorías, ¿no? De dónde proceden, ¿no? esos macrófagos, ¿no? En el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, aquí sabemos, ¿no? Que hay una vía de traslado, vamos a decirlo así, de estos macrófagos eh, de llegada, ¿no? De estos macrófagos desde el saco vitelino, ¿no? En una manera precoz, ¿no? Que llegan al sistema nervioso desde el saco vitelino, ¿no? Y forman o colaboran, ¿no? En la formulación de la microglía. ¿Vale? Pero igual que esos macrófagos de una manera temprana desde el saco vitelino evolucionan, no se trasladan, digamos, no se evolucionan, sino que se trasladan al sistema nervioso central, también sucede lo mismo a nivel del hígado fetal, ¿no? Y a partir de ahí, en una fase más tardía, ¿no? Del desarrollo uterino, desarrollo embrionario, ¿no? Pues esos macrófagos se trasladan a los diferentes tejidos para hacer sus funciones y también a la médula ósea. Y ya después, desde la médula ósea, ¿no? Pueden trasladarse al sistema nervioso central, cual tenemos una vía de llegada desde los tejidos em, que posteriormente pueden, ¿no? También trasladarse, ¿no? En esa recirculación de ese complejo, ¿no? de inmunidad, ¿no? Y la siguiente también desde la médula ósea al sistema nervioso, con lo cual la duda está servida. Hay dos posibles orígenes de estas células en el sistema nervioso central. El primero es lo que apoya o formula el grupo del Memorial Sloan y la otra es la que mm, propulsa o promulga o apoya o demuestra o ha estudiado, ¿no? El grupo de Texas. Y esas células en el sistema nervioso central proceden de la microglía o proceden de células mieloides trasladadas al sistema nervioso central. Aquí están los dos grandes trabajos enfrentados, ¿no? De estas teorías, ¿no? El grupo del Memorial Sloan, ¿no? Mediante estudios por ratones son capaces de demostrar que esas células BRAF mutadas en el sistema nervioso central proceden de la microglía, ¿vale? De ahí su acumulación en tronco, cerebelo, hipocampo, con lo cual esta célula de microglía que aventuramos que es la que se ha trasladado desde el hígado fetal, es la que produce la alteración, ¿vale? Y la otra teoría, ahí tenéis también el trabajo, ¿no? Es la del grupo de Texas, ¿no? Que apoya de forma sólida un origen hematopoyético, un origen mieloide, ¿no? Como driver, ¿no? De esa histiocytosis neurodegenerativa. O sea, hay presencia de célula mieloide en ese sistema nervioso central, de tal manera que esta enfermedad neurodegenerativa es una proliferación clonal de la histiocytosis que ya ha afectado sistémica, o sea, que ya ha afectado, que ya ha habido afectación sistémica previa, es un traslado de este precursor mieloide, de tal manera que el macrófago es el que actúa trasladándose al sistema nervioso central como un caballo de Troya, no de esa mutación. Y eso sí que han sido capaces de demostrarlo también en estudios con animales. No está claro el origen, son las dos teorías discutidas de esa etiopatogenia, ¿no? De esta proliferación. Sí que es verdad que en el caso de la procedencia de células mieloides, pues antes de ese macrófago en el sistema nervioso central, a nivel sistémico, a nivel periférico, digámoslo así, del ratón, se produce lo que podría ser una enfermedad similar a la que manifestaría una histiocytosis, pero vamos, que en cualquier caso son dos teorías claramente enfrentadas y no queda, igual que las vías, ¿no? Sí que parece que están claras, ¿no? Cómo pueden llegar eso ahí. La teoría del origen de esa célula en el sistema nervioso central, pues todavía es una incógnita.
¿vale? Lo que sí que se está trabajando y se está evolucionando, ¿no? Es en el tratamiento de esta afectación neurodegenerativa a base de inhibidores de inhibidores de MAC. Además de esos inhibidores de MAC, decimos en algún momento, ¿no? Asociados a quimioterapia. De aquí os dejo este trabajo, ¿no? En el que nos presentan a 10 pacientes tratados una combinación de quimioterapia con, con inhibidores de MAC, perdonad. En punto azul, aquellos que tenían enfermedad en sistema nervioso. Vale, y bueno, pues vemos que en bastantes casos, que es el punto negro, hay respuestas parciales, lo que sí que parece, ¿no? Que en todos ellos hay una mejoría de la clínica, ¿no? Asociada, ¿no? A esa afectación de sistema nervioso. Termino ya con esto, es muy importante en todas las patologías, pero bueno, especialmente, bueno, es importante en todas, ¿no? Al final tratamos con pacientes pediátricos que tienen muchos años para desarrollar secuelas secundarias a la patología de base y secundarias no al tratamiento. Tenéis clases específicas de seguimiento a largo plazo, tres pinceladas claves del seguimiento de esta enfermedad, ¿no? Hasta un 50% de los pacientes pueden tener secuelas, más en el caso de las afectaciones multisistémicas, las secuelas asociadas o las secuelas de esta patología pues estarán asociadas, ¿no? Al órgano implicado. En el caso de los óseos, pues escoliosis, deformidades, fracturas, temas craneofaciales que van desde cuestiones estéticas a claras proptosis o pérdidas auditivas, incluso, ¿no? Alteraciones dentales o asimetrías faciales, ¿no? A nivel cutáneo, pues úlceras o heridas, laceraciones, también algunas alteraciones estéticas. Cuidado con la diabetes insípida que hemos dicho, ¿no? Que puede ser permanente porque realmente el tratamiento de la histiocytosis no revierte la diabetes insípida y bueno, pues si hay LOEs o alteraciones del sistema nervioso central, pues como por la zona de localización, pues es frecuente que pueda haber hipotiroidismo, hipogonadismo, hipocrecimiento, pues todo aquello, ¿no? De la afectación hipotálamo hipofisaria. Am, no sé por qué está aquí esta diapositiva, se ha colado. Em, bueno, aprovecho para recalcar esta afectación. Ah, sí, claro, como secuelas, está como secuelas. Es una afectación poco frecuente, pero bastante desastrosa, con grandes secuelas a largo plazo, y por eso está aquí, ¿no? Para volver a reflexionar sobre ellas, no por otra cosa. Sin más, ya paso, ¿no? A las conclusiones. La histiocytosis es una enfermedad heterogénea, nada nuevo con esto, va desde formas que afectan a un solo órgano, tratables y fácilmente llegaderas, hasta formas sistémicas o formas neurodegenerativas en un gran espectro clínico. En las bases patogénicas está perfectamente identificado, ¿no? Los estudios moleculares, pues en las vías de activación perdón, la activación de la vía de RAS, ¿no? Que sucede en precursores mieloides o células dendríticas residentes en los órganos, ¿no? Que la gravedad clínica pues, va a depender de la célula de origen y del órgano afectado y a tener en cuenta las mutaciones específicas, que es una enfermedad muy disimuladora, que puede tener una clínica muy variada. Y el manejo pues irá desde observación a las formas leves o tratamientos tópicos a pues el tratamiento con corticoides y vinblastina en diferentes regímenes, ¿no? En las quimioterapias multisistémicas. Mucho cuidado porque aún a día de hoy hay un porcentaje importante de histiocytosis que aún son refractarias o que suceden recaídas. Es en estos casos en los que nos planteamos rescates con otros regímenes de quimioterapia o donde debemos utilizar los inhibidores de MAC. En cuanto a la afectación de la enfermedad neurodegenerativa, poco frecuente, pero absolutamente muy grave, puede ser tardía, hasta 15 años, ¿no? En la evolución de la histiocytosis. No es una enfermedad paraneoplástica, no es una enfermedad autoinmune, hay una enfermedad activa. Los factores de riesgo conocidos son la diabetes insípida, la afectación de cráneo, perdón, de base de cráneo y de órbita, y
la mutación de BRAF, que no nos olvidemos de valorar neurocognitivamente a los pacientes afectos de histiocytosis y que, pues bueno, aún a día de hoy, aún todavía a día de hoy, en las histiocytosis neurodegenerativas, los inhibidores de MAC, bueno, también en las sistémicas, no está basado, en este caso está basado en series de casos, en el tratamiento de las neurodegenerativas, una enfermedad poco frecuente, por suerte. Entonces, bueno, al final la base, ¿no?, de estos inhibidores está hecha en casos. Aquí os dejo bibliografía, por si queréis revisarla y nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que pueda surgir. Muchísimas gracias por escucharme. Cuando hagáis online, insisto, estoy abierto, o bien por mi correo electrónico, o bien por el campus visual. Cordial saludo a todos ustedes y que tengan muy, muy buena tarde.